Bueno, bienvenidos a esta charla conferencia. Bueno, me llaman Haridas, soy profesor o facilitador de Tantra y Sexualidad Consciente. Entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre este tema de la sexualidad, este tema del Tantra, desde un punto de vista no convencional, sino desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista de la espiritualidad que nos viene de Oriente. Creo que también es perfectamente válida porque en el fondo todos somos iguales y todo nos puede servir a nosotros también. Entonces el tema de la sexualidad siempre es un tema delicado. Es un tema delicado porque muy frecuentemente tenemos heridas relacionadas con la sexualidad, tenemos creencias, tenemos lo que llamamos condicionamientos, podemos tener muchos miedos, puede haber tabús, puede haber muchos temas con el tema de la sexualidad en algo conflictivo si no se trata realmente con mucha delicadeza, con mucha conciencia. Y esto es así, en parte, como he dicho, porque tenemos muchas heridas y en parte porque no hemos recibido ningún tipo de educación sexual verdadera. No sé si alguien aquí presente ha recibido algún tipo de educación sexual más allá de cómo poner un preservativo o cómo funciona el embarazo o la anatomía del cuerpo humano. ¿Hay alguien aquí que ha recibido? ¿No? ¿Nadie? ¿Papá o mamá no nos enseñó a hacer el amor? ¿No? ¿En el colegio? ¿En la EGB? ¿En la universidad? ¿Catequesis? Es curioso que algo tan importante como es la sexualidad, como es el cuerpo humano y una parte de nuestra vida con la cual necesitamos relacionarnos con los demás, tan importante también en las relaciones de pareja, pues no recibimos educación en cuanto al comportamiento, ¿no? Cómo tocarnos, cómo mirarnos, cómo abrazarnos, cómo tener una relación sexual completa, también cómo escuchar a la persona psicológicamente, ¿no? Necesitamos también aprender cómo es una mujer física, porque su cuerpo es diferente al de un hombre, físicamente, psicológicamente, también hay diferencias, y cómo es un hombre también. Pues esta falta de información hace que esta sociedad pues esté como esté, y gracias a Dios pues el Tantra hoy en día está aportando mucho en este sentido. Entonces el Tantra es un tema que es difícil de explicar, porque el Tantra sobre todo es una experiencia. Es prácticamente imposible entender el Tantra leyendo un libro, leyendo desde internet. Es una experiencia, esto es muy importante entenderlo. Es como si intentase hacer comprender el sabor de una fruta que nunca has probado, ¿no? ¿Cómo sabe esa fruta? ¿Cómo se digiere? Es realmente muy difícil de entender y solo pueden entender realmente aquellos que lo han experimentado profundamente. Incluso hay un famoso texto, el Tao Te Ching, que dice: el Tao que puede ser nombrado no es el auténtico Tao. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que realmente no se pueden explicar, no se pueden entender. Entonces el Tantra es lo mismo. Es una experiencia que puede ser muy profunda y que es imposible entender si no se experimenta. Entonces voy a explicar un poquito sobre la palabra Tantra. Tantra es una palabra sánscrita que nos viene de Oriente, de la India en este caso, y viene de dos palabras. Una es Tan, que viene de Tanoi, y Tra, que viene de Trayoki. Este Tan, de Tanoi, significa expansión. Se refiere a algo que se expande, algo que crece, algo que aumenta. Nuevamente referido a la energía o la conciencia humana. Cuando uno practica hay algo, realmente notas que se expande. Puede ser tu mente, puede ser tu energía, puede ser tu conciencia a nivel profundo. Y el Tra significa liberación.
Entonces es como tantra es como una técnica de liberación que expande nuestra conciencia. Y podríamos preguntarnos, ¿liberación de qué? Liberación de todo lo que no nos sirve, de todo lo que es falso. De nuestra ignorancia, de nuestros celos, los apegos, los miedos, todo aquello que nos hace sufrir es porque no es verdadero. Lo que realmente es verdadero te hace sentir bien. No es cierto de que uno sufre por amor. Por ejemplo, sufrimos por apego, por celos, por ignorancias. Pero no, realmente el amor es una experiencia extática de un gozo muy profundo. Cuando es amor verdadero, el problema es que no sabemos qué es el amor. Entonces, este tantra, hay dos caminos posibles en el tantra. Hay algo que se llama tantra de mano derecha y el tantra de mano izquierda. Tantra de mano derecha es practicar todas aquellas prácticas que uno puede hacer en solitario. O sea, hacer yoga, meditación, respiración. Todo lo que tú puedes hacer solo para cultivar tu interior, eso es lo que llamamos tantra de mano derecha. Y tantra de mano izquierda ya se refiere a utilizar el mundo que te rodea, lo externo. Y ahí entraría una pareja. Está incluido ahí el tantra sexual en pareja. Y lo que muy comúnmente sucede en escuelas como por ejemplo la que estoy dirigiendo yo, es que practicamos una mezcla de los dos caminos. Hay prácticas en solitario, entonces uno puede crecer y trabajarse muchísimo en solitario sin depender de otra persona. Y también enseñamos qué hacer con nuestra energía sexual, cómo hacer el amor, cómo interactuar en el mundo que nos rodea. Tantra tiene prácticas para integrar lo que nos rodea en nuestra vida. Entonces, en parte no es un camino de renuncia a todo lo externo, no es un camino como, por ejemplo, hizo el Buda, que dejó a su familia, dejó a su mujer, a sus hijos, lo dejó todo para realizarse, para ir a meditar. Tantra es un camino muy óptimo para la sociedad actual, porque para ser espiritual no tienes por qué ser célibe, no tienes por qué abandonar tu vida sexual, no tienes por qué abandonar tu economía, no tienes por qué dejar de trabajar ni abandonar a tu familia. En Tantra incluso hay prácticas espirituales, hay mantras, hay prácticas de meditación que pueden servir para integrar la economía en ti. Para si tienes problemas económicos, podrías solucionarlo a través de una práctica espiritual. Entonces, es un camino fantástico para esta sociedad porque nos ayuda a integrar cosas que otros caminos renuncian, como es la economía, como es la sexualidad. Entonces, llegando al mundo de la sexualidad, nos damos cuenta que realmente sabemos poco. Yo cuando descubrí el Tantra me di cuenta realmente de lo muy ignorante que era en cuanto a sexo, en cuanto a sexualidad. Sexualidad común, sexualidad que podría, si quisiera, podría desligarla de la espiritualidad, en cuanto a técnicas, en cuanto a lo que existe, lo que no existe, y mucho más cuando intento ligarla con la espiritualidad. ¿Qué rituales se pueden hacer para realmente conectar a un nivel muy profundo? Normalmente creemos que la sexualidad, nuestro sexo, nuestros órganos sexuales, nuestra energía sexual, solamente podemos utilizarlo para dos cosas. No sé si alguien quiere interactuar. ¿Para cuántas cosas creéis vosotros que sirve vuestra sexualidad? ¿Quién me puede decir? La creatividad. Creatividad, ok, esto ya es avanzado. Normalmente la gente no piensa que su sexualidad puede servir para crear, es cierto. Una experiencia sagrada, ¿no? Esto también es avanzado, la mayoría de la gente no piensa esto. Lo más básico es para disfrutar, ¿no? Para disfrutar, para tener placer, ok, es algo que eso sí lo sabe todo el mundo. Para procrear. Para procrear. Normalmente
sabemos estos dos aspectos, ¿no? Nuestra sexualidad nos puede servir para procrear, nos puede servir para tener más placer, pero lo que la mayoría de la gente no sabe, hoy no tengo pizarra aquí, pero da igual, es... Puedes correr la cortina y tienes una Tienes pizarra. una detrás. Ah, sí. Sí, Si está aquí la pizarra tiene todo. Sí. ¿Tienes con esta? Sí. Ahí tienes una tiza y todo lo necesario. Pide y se te dará. Mira, cada quien más grande. Eso es una de las cosas que Esta es la más grande. iba a escribir. Esta, bueno, a lo mejor está más grande. Ok. Muchas gracias por vuestra colaboración. Entonces, la mayoría de la gente en nuestra sociedad sabemos que la sexualidad sirve para procrear. Hablo tan mal castellano que la gente se cree que soy extranjero, pero en realidad es de lo mal que lo hago. Para tener placer. Y aquí parece que se termina, ¿no? Lo que la mayoría de la gente no sabe es que nuestra sexualidad también nos puede servir para sanar. A través del Tantra podemos crear rituales de sanación que no solo te pueden ayudar a sanar temas sexuales, incluidos podrían ser abusos sexuales, cualquier mal rollo del pasado, pero también cosas psicológicas, ¿no? Puedes aumentar tu autoestima, el amor hacia ti mismo, el amor hacia los demás, puedes sanar tu vergüenza, sentimientos de culpa, miedos, cantidad de cosas. Incluso cosas físicas, enfermedades físicas también se podrían. Esto es un aspecto muy interesante que se puede abordar desde Tantra, que en realidad no es un aspecto del Tantra antiguo, no es un aspecto del Tantra original, pero sí es un aspecto que se aborda hoy en día en una forma de Tantra moderno que se llama Neo-Tantra, pero que se hace con la misma conciencia que se hacía antiguamente para otro tipo de rituales. Entonces es perfectamente válido, pero es como un tipo de evolución dentro del Tantra. Otro aspecto es para co-crear. Con tu energía sexual también podrías crear rituales, llamamos como de magia sexual, donde que tú puedes atraer a tu vida cosas que tú desees. Pueden ser personas, situaciones, pueden ser cosas económicas, pueden ser valores internos. Puedes atraer a tu vida cosas que tú desees, siempre y cuando siempre esté vinculado con la compasión. O sea, nunca pediríamos algo o pediríamos hacer daño a otras personas, eso ya sería hacer magia negra, eso nunca lo haríamos. Siempre desde la compasión, desde buscar el bienestar interno, sí, pero también ante los demás, haríamos una magia blanca, ¿no? Para así atraer situaciones en nuestra vida que nos ayuden para, y aquí está el último aspecto, evolucionar. El Tantra en realidad no se creó para ninguno de los otros aspectos más que para evolucionar. O sea, la motivación en el Tantra de los practicantes tántricos es aprender a utilizar nuestra energía sexual, pero ¿para qué? Para evolucionar. Para evolucionar como ser humano, utilizarlo como parte de tu camino espiritual, porque tú puedes tener cualquier otro tipo de creencia, puedes ser católico, budista, musulmán, esto da igual. Más que un sistema religioso, es una ciencia, igual que el yoga, es una ciencia. Tiene una serie de prácticas que si tú las practicas, tienen los resultados. Entonces no necesitas ni siquiera creer en esto. Y hay muchísimas pruebas, ¿no? Y viene gente, por ejemplo, a los talleres totalmente escépticos, totalmente sin creer nada, a veces arrastrados por su pareja.
su pareja quiere que se inicie, quieren probarlo juntos, y de repente tienen experiencias extraordinarias y grandes cambios. Entonces no necesitas creer. Y hace poco estaba circulando también por WhatsApp un vídeo muy bonito de un padre con su bebé, con su hijo en la cama, no sé si alguno de aquí lo ha visto, que estaba el niño no, llorando desconsoladamente, y el padre recita un solo Om, uno solo, o sea, no 50 o 100 ohms, un solo Om, y ves al niño como su sistema nervioso se calma y se duerme enseguida. Un solo Om. Este es el poder de los mantras, de estos sonidos que nos vienen de la India, este es el poder del Tantra. A veces es muy fácil la transformación y no necesitas creer en ello. Pero el bebé no creía en nada, no sabía. No tenía ni idea de lo que era un bebé. No tiene ni idea de lo que hace su padre. Pero el sonido, la vibración, afecta a su ser. Esto es muy interesante y es una de las cosas que demuestran realmente esto. Procrear se puede procrear con mucha más conciencia de lo que conocemos. Tener placer, cuando uno también entra en el Tantra, descubre cantidad de cosas sobre la sexualidad que no sabían y que existieran, ¿no? Y cómo alcanzar grandes cotas de placer, porque el placer espiritualmente también es interesante, porque cuanto más energía mueves, más poder de transformación. Lo que mueves, las memorias que mueves, los procesos que puedes mover, es mucho más poderoso. Entonces el placer está bien, es importante, te puede dar alegría, te puede dar vitalidad. No es nada a condenar. Entonces, nosotros, ¿no?, sabemos, tal vez si sentimos que queremos vivir una vida sexual, porque el celibato es una opción, ¿no? Mucha gente opta por el celibato cuando entra en el mundo espiritual. Y para mí, que también estaba en una tradición que me lanzaron ese mensaje, para mí fue un gran alivio poder entender que podía ser sexual y espiritual al mismo tiempo. Y una cosa no estaba peleada con la otra. Entonces, en el mundo de la sexualidad, ¿no?, queremos disfrutar, queremos fluir, queremos tener relaciones de pareja vibrantes, ¿no?, lo cual es interesante. Es muy interesante que en cualquier relación de pareja la sexualidad funcione, porque si no funciona, vemos constantemente que parejas que se aman mucho terminan separados. Y eso es muy triste. Es triste porque es tan solo falta de información, es falta de educación, que esas parejas que tanto se aman puedan acceder a ese placer que tanto desean. Entonces queremos fluir, pero ¿fluimos realmente? La verdad es que estamos tan condicionados, llevamos una mochila tan grande de condicionamientos, de cosas de nuestro pasado, que no fluimos. Estamos condicionados, estamos influenciados por lo que nos dijo nuestros padres de la sexualidad. Seguramente nos educaron a través de sus miedos, a través de sus creencias, a veces religiosas. Estamos influenciados por la religión. Muchas religiones han condenado al sexo a través de la historia y nos han creado miedo en nosotros. Yo soy un ejemplo de esto, ¿no? Yo iba a catequesis de niño, ¿no?, y me dijeron: es pecado hacer sexo antes de casarse. Y yo pensé, bueno, este señor dice esto, pero yo no soy religioso, yo cuando salga de aquí haré lo que yo quiera, lo que me dé la gana. Mis padres tampoco eran religiosos. Pero curiosamente, cuando entré en la adolescencia, todas las chicas con las cuales empecé a relacionarme querían salir, solo querían hacerlo conmigo cuando nos casáramos. ¿Cómo? No, no puede ser, yo quiero experimentar esto que se llama sexo. Mis amigos lo están experimentando, ¿por qué yo no puedo? Total, las dejaba, me iba otra chica, lo mismo. ¿Cuándo nos casemos? ¿No? Y eso se fue repitiendo una vez tras otra. Lo cual creó en mí una gran frustración sexual durante toda mi adolescencia, durante toda mi juventud. No hice el amor hasta los 22 años.
para mí muy tarde, ya con una carga psicológica importante encima. Fijaros un simple mensaje de un educador, lo que puede suceder, también es co-creación, ¿no? Te envían un mensaje, tú no te das cuenta, cala en tu subconsciente y repites ese patrón, eso sucede. Estamos influenciados también por lo que vemos en la televisión, sobre lo que es el sexo, lo que vemos en el cine de Hollywood, lo que vemos en la pornografía. Hoy en día muchas personas creen que la pornografía es como un tipo de educación sexual. ¿Creéis realmente que la pornografía es buena educación sexual? ¿Veis amor en esas relaciones? Por ejemplo, solo para mencionar un aspecto. La mayoría de adolescentes hoy en día, debido a que este tema es algo tabú y los padres no saben cómo afrontar este tema, se educan viendo vídeos pornográficos en internet. En Japón, 25% de los adolescentes ya son adictos a la pornografía. Esto seguro que está sucediendo también en España. Entonces nos falta realmente una buena educación sexual. También nos afecta lo que nos ha pasado en la vida. Si alguien nos tocó de bebé o de mayor, se han recibido abusos sexuales de cualquier tipo. Estadísticamente, el 25-30% de las mujeres, por ejemplo, han padecido algún tipo de abuso sexual. Estas son estadísticas. Los hombres también, aunque nunca he visto una estadística, pero muchísimos hombres también han padecido algún tipo de abuso sexual. ¿Cómo fue tu primera experiencia sexual? Es algo que también te afecta mucho. Si fue dolorosa, si fue placentera, si fue en un marco donde no había nada de amor en absoluto. Como se ve en constelaciones familiares, también nos afecta lo que le pasó a tu madre, a tu abuela, a tus padres, si tus padres se tocaban o no, si tenían buenas relaciones o no. Lo que sale en la prensa. Aún sigo leyendo cantidad de artículos sobre sexualidad que en mi opinión son muy erróneos. En periódicos actuales, en periódicos de primera línea nacional. En internet, cualquier persona fácilmente cuelga cualquier tipo de información. Fijaros cuántas formas de información, cuántas formas de condicionamientos recibimos cada día. Y luego queremos fluir, pero en realidad no fluimos. En realidad somos una consecuencia de cantidad de informaciones que nos han llegado, cantidad de experiencias que tal vez tiene lo que en tanto llamamos nuestros chakras cerrados, nuestros centros energéticos cerrados, nuestra psique cerrada tal vez con miedos a nuestra sexualidad, miedos a la sexualidad de los demás, miedos a los hombres, miedos a las mujeres. Aún muchas personas creen que todos los hombres son iguales. Y a la experiencia de muchísimas mujeres, por ejemplo, que cuando acceden a un taller de tantra se dan cuenta de ¡wow! ¿No? Todos los hombres no son iguales. Hay hombres también muy amorosos, hombres muy conscientes, hombres gloriosos con los cuales se puede mantener una relación. Lo mismo podríamos decir de las mujeres. Entonces, la sexualidad es aún uno de los grandes misterios de la vida. Es aún tiene un gran potencial para ayudar a la gente a sanar, a crecer, a evolucionar. El tantra sexual solo es una parte del tantra. Podemos decir tal vez un 15% de todo lo que es el tantra, porque muchas veces, hoy en día, cuando oímos tantra, enseguida lo relacionamos con el sexo o con el sexo tántrico. Pero como he explicado antes, tantra no significa sexo. Tantra es simplemente un camino, es una forma de practicar, es como una ciencia. Y la parte sexual solo es una pequeña parte. Pero es una pequeña parte que es tan importante que crea cambios radicales
en un muy corto espacio de tiempo. Es nuestra experiencia, la de miles y miles de personas que practican Tantra en España y en todo el planeta, que en un taller de fin de semana podría también ocurrir en una sesión de 3 o 4 horas. La experiencia es tan profunda que te cambia la vida. A veces ocurre en 4 días. Experiencias maravillosas, sobre todo a nivel de consciencia, a nivel de amor, experiencias de amor muy profundas, de consciencia, de liberación emocional. Sexual también. Di un curso en fin de año, donde un hombre, por ejemplo, tuvo un orgasmo tántrico de 1 hora y media. Y ahora para el puente de mayo, hace una semana, también en Barcelona, un hombre de 71 años tuvo un orgasmo de 2 horas. Si tenemos en cuenta que la media nacional del acto sexual está en 6 minutos, lo cual quiere decir que muchas personas duran mucho más y muchas duran mucho menos, y que una mujer para llegar a su clímax sexual necesita, yo diría que unos 40 minutos, Houston, tenemos problemas. Necesitamos realmente aprender a hacer el amor, necesitamos aprender a prolongar el acto sexual, para que todos, hombres y mujeres, podamos sentirnos mucho más plenos a nivel sexual y a nivel psicológico y evolutivo también, a nivel espiritual. Como he dicho antes, lo más importante no es el placer, lo más importante es la evolución. Tanto lo que buscamos es despertar una energía sexual y espiritual que llamamos Kundalini. Esta energía es sexual también. Es una energía que reside en el cuerpo humano, en la base de la pelvis, y con las prácticas tántricas, las no sexuales, como el yoga, la respiración, la meditación, los mantras, y con la sexual, que sería el tantra sexual, podemos despertar esta energía para evolucionar. Todos los grandes santos del planeta, Jesucristo, Buda, todos los grandes místicos y personas de gran conciencia son personas que han desarrollado esta energía. Entonces, por supuesto, Kundalini no es nada a lo cual tengamos que tener miedo, es nuestra amiga, es una energía que necesitamos despertar si realmente queremos evolucionar. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si tenéis cualquier pregunta sobre estos temas que he mencionado, cualquier cosa que no haya mencionado, queréis que profundice en algún tema. ¿Quién tiene una pregunta? Sí. Y ahora cuando mencionas la Kundalini, estaba pensando por qué resulta tan difícil, me parece tan difícil despertar la Kundalini, y si solo es ese el camino más adecuado a través del tantra sexual para despertar. Bueno, no, porque ahora has hablado del yoga, pero ¿por qué resulta tan difícil? Sí, la pregunta, pues si no se ha oído bien, es ¿por qué resulta tan difícil despertar Kundalini? En realidad no es tan difícil. No es tan difícil, tan solo se necesita una perseverancia, unas prácticas, porque muchas técnicas que son muy conocidas. A veces sí se necesita encontrar pues, un maestro o profesor de yoga adecuado que sepa en profundidad sobre este tema, pero en realidad no es tan difícil. De hecho, mucha gente le sucede espontáneamente sin provocarlo. Entonces solo se necesita una perseverancia, ¿no? Sí, una práctica diaria, hacer una serie de prácticas y no es tan difícil. Sí es difícil realmente tener esa constancia o que esta Kundalini madure y se desarrolle plenamente. Eso sí se dedica ya mucha dedicación. Últimamente está apareciendo bastante el término sexualidad sagrada, como diferenciado. El otro día escuché una frase que me sorprendió un poco. Yo conozco un poquito el tema tántrico, ¿no? No digo que sea tántrica, ojo, pero sí lo conozco. Y hacía una afirmación que me dejó un poquito estupefacto. Dijo que, bueno, que la sexualidad sagrada era mucho más
el Tantra, porque el Tantra entra muchas cosas, ¿vale? Pero cuando Budho dijo que el Tantra era solo como una técnica y que la sexualidad sagrada estaba por encima. A mí me dejó un poquito, me parece que no se entera mucho esta muchacha de lo que va a nosotros. Sí, realmente no sé a qué se refería, no estoy de acuerdo con esa afirmación. No, la sexualidad sagrada es lo que yo estoy diciendo como tantra sexual. Es una manera de nombrarlo. A mí también me gusta llamarlo sexualidad consciente. Pero es una forma de llamar al tantra sexual como... Porque realmente... Porque existe lo profano y lo sagrado. O sea, la sexualidad convencional podemos llamarlo como un sexo profano, ¿no? Lo haces para tener hijos, para disfrutar, pero no es trascendental. Cuando aprendes a utilizar tu energía sexual desde el tantra, haces una sexualidad sagrada, un tantra sexual, realmente la sexualidad se vuelve algo trascendental y se vuelve realmente algo sagrado, ¿no? Tal vez antes veías el sexo como algo pecaminoso o peligroso, y entonces se llena de mucha inocencia, de mucha magia, de un sentido de pureza que antes no tenías, ¿no? Por eso se le llama sagrada, ¿no? Que realmente es algo sagrado y cuando practicamos uno de los aspectos que también practicamos mucho es lo que a veces se llama transfiguración, que es que tú te visualizas como un ser puro y ves a la otra persona también como un ser puro. Entonces, en vez de concentrarte en los defectos de la otra persona, en vez de entrar en juicios de me gusta o no me gusta, o si te hace esto mal y tal, ese tipo de juicios lo que hace es separarnos de los demás. No nos une, sino que nos separa. Pues una pareja que hay mucho amor, eso puede destruir el amor, estar todo el día concentrado en lo negativo de la persona. En Occidente somos grandes meditadores, pero sobre lo negativo, sobre el juicio, juzgamos muchísimo y nos concentramos en lo negativo. Entonces, la historia es cambiar este chip y aprender a ver a la gente con ojos más puros, intentar ver su potencial de luz, su potencial de crecimiento, el amor que hay en cada uno, ¿no? Cuando podemos primero vernos a nosotros como un ser puro, a esto que a veces llamamos me veo como un dios y a ti como una diosa, pero no es porque creamos en dioses y diosas, ¿no? La India